Bueno, buenos días de nuevo. Eh, Voy a hacer una presentación bastante teórica. Como verán, por los que estuvieron ayer en la presentación de Rodrigo Primi y María Paula Zafón, hay bastante traslapo. Pero creo que sé que estoy agregando algo y algo tal vez polémico, entonces espero sus reacciones y preguntas. Mi conferencia será sobre todo, yo diría, como una reflexión más filosófica o teórica acerca de la relación entre justicia correctiva y justicia social. No me voy a enfocar en el caso colombiano, entonces también será más abstracta, más teórica y también un poco más general. Las implicaciones de lo que voy a decir para el caso colombiano no las tengo muy claras y no sé si son muchas en realidad, porque como hemos visto el caso colombiano está muy enredado. Pero bueno, este es como el mapa de lo que yo llamaría como las bases para la acción después de la guerra. Y es un poco como el mapa conceptual en el que se ha movido el seminario. Entonces, uno son condiciones de seguridad y estabilidad en el posconflicto. Otra cosa es desarrollo y eficiencia económica. Luego, pues, justicia social y los mecanismos típicos de justicia transicional, tales como castigo, justicia retributiva, justicia correctiva, verdad y lustración o purgas administrativas. De lo que yo voy a hacer es enfocarme en la relación entre justicia social y justicia correctiva, la conexión entre los dos. Y más específicamente lo que voy a hacer es traer a cuento una concepción de la relación de estas dos modalidades de justicia, que yo diría es la concepción de Rawls, es la concepción de otro filósofo político que se llama Robert Gooding, y que en contra de algo que estaba diciendo el profesor Uprimi ayer, dice o sostiene que las dos justicias no están separadas, que están conectadas y que de hecho justicia correctiva está subordinada a la justicia social o distributiva. Entonces lo que voy a hacer es presentar esa concepción de la relación entre las dos justicias, pensar un poquito cómo la afecta la guerra o como una cierta visión estilizada de lo que pasa en la guerra y concluir. Ese es como el mapa general. Entonces esto es un poco repetición, pero pues para los que no estuvieron ayer, hay un impulso muy fuerte en el discurso de justicia transicional y en el discurso de derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos de defender un imperativo de reparar o compensar. Entonces expresiones como hay que corregir los daños, hay que reunir lo que se destruyó, tiene es como naturalmente muy plausible, intuitivamente muy natural. Y acá tengo una cita, una parte de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas reciente en el 2005 que es como el final del trabajo de los principios reparativos que venían trabajando los expertos en la ONU. Entonces esto ya fue aprobado por la Asamblea General, los principios de Deng y otros, y Piñeiro. Entonces voy a leer esto, el principio 15. Dice, la reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y del daño sufrido. Numeral 20 dice, la compensación debe proveerse por cualquier daño económicamente medible y debe ser apropiada y proporcional a la gravedad de la violación. Entre otras cosas, se debe compensar por oportunidades perdidas, incluidas empleo, educación, beneficios sociales, y por los daños materiales y la pérdida de ganancias de ganancias, incluidas la pérdida de ganancias potenciales. Eso es como el estándar en derecho internacional. Lo que voy a hacer yo es un poco cuestionar la validez de este estándar, pero como tomando un paso atrás un poco, oyendo tal vez un paso más allá de donde fueron Rodrigo y María Paula ayer, a pensar en los fundamentos de estas deberes de corrección y de justicia social. Entonces, antes de empezar mi argumento, digamos, voy a agregar, algunos salieron en la discusión de ayer, pero otros son nuevos, como preguntas y dudas acerca de si sí reparar en la posguerra. Entonces, la primera, muy natural, es si la justicia correctiva pretende restablecer el status quo ante, como se supone que lo pretende, pero si el status quo ante condujo a una guerra, ¿para qué restablecerlo? Entonces, primera como duda, o sea, ¿realmente queremos hacer esto? Segunda duda. Hay algunas guerras que uno podría argumentar que se pelean contra un tirano o contra un régimen opresivo. Y en ese caso, restaurar el status quo ante, pues quiere decir restaurar un régimen ilegítimo o opresivo. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua,
la revolución sandinista expropió a Somoza y sus aliados, ¿no? Y Somoza y sus aliados tenían 25% del capital industrial de Nicaragua y 20% de la tierra. Ahora, sería contraintuitivo decir, bueno, en la posguerra vamos a reparar a Somoza y sus aliados. Nadie diría eso, creo. Y en El Salvador, similarmente, nos contaba la profesora Wood ayer de los, yo diría, logros del Frente Farabundo, Frente para la Liberación, bueno, FMLN. Y una de las razones que tenían para pelear era como cambiar la distribución de la tierra, básicamente, en El Salvador. Ahora, igualmente, si uno pretende que hay un derecho general a la restitución en la posguerra, pues habría que como devolver el proceso y restaurar la distribución inegalitaria. Entonces, igualmente uno no diría hay que hacer eso. Entonces, hay unos límites en estos deberes y hay que pensar como cuáles son un poco. Otro problema es a dónde hay que volver, cuál es el status quo ante. Entonces, Mónica nos estaba contando hoy sobre Europa del Este. Los casos son diferentes, pero hay similaridades y uno puede dividir ciertas épocas. Entonces, en la Primera Guerra hubo dislocaciones masivas de propiedad. Luego viene el periodo entre guerras, donde hay una como semi-normalidad. Luego vienen expropiaciones en la Segunda Guerra, sobre todo a los judíos. Luego, después, hay redistribuciones masivas, sobre todo a los alemanes que expulsaron de Europa del Este. La tierra de los alemanes expulsados se las dieron a campesinos que no tenían tierra. Y finalmente hay nacionalizaciones comunistas entre los 50 y los 70. Esto es como muy en bosquejo, pues. Ahora, si hay que volver, digamos, pongamos en el 89, ¿a dónde? ¿A dónde volvemos? ¿Al 45-50 o a la entreguerra? O tal vez, o sea, la pregunta es nada más para provocar un poco ahí la reflexión, porque pues muchos de estas están muertos, etcétera. Pero nada más como para poner, igualmente en Nicaragua, entonces está el periodo de Somoza, está la revolución sandinista y luego hay una guerra civil con los contras. Digamos, al final de la guerra con los contras, ¿a dónde volvemos? ¿A quién se le restaura el título? Entonces es la misma, un poco lo que estaba explorando Mónica de estos layers de títulos, que no es claro a cuál hay que volver. Y bueno, no, Mozambique hay periodo colonial, hay independencia y luego hay guerra civil similar. Finalmente, algo que ha desarrollado Pablo de Greiff, es decir, es imposible hacer justicia correctiva porque son demasiados casos, hay demasiada gente y es muy costoso y administrativamente sería un enorme esfuerzo y realmente hay que pensar distinto esto. Es como una cuestión más logística.